Hoy veremos dos historias aterradoras de exploración en cuevas que salieron terriblemente mal. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Era el 11 de septiembre de 2002, en la costa adriática de Croacia. Dan Frolek llevaba meses esperando este viaje. Tenía 32 años, vivía en Praga, agotado por el trabajo y por una vida personal que por fin había logrado ordenar, después de terminar una relación de 5 años para estar realmente con una mujer llamada Harka. Sentado bajo el sol aquella tarde, le había enviado un mensaje que decía: «Te amo, zorrita». Había crecido en la Checoslovaquia sin salida al mar, y después de que las fronteras se abrieron en 1989, una de las primeras cosas que hizo fue viajar a Croacia para bucear. Ahora estaba de vuelta en esa costa, a bordo de un barco llamado Domani, con amigos de un club de buceo al que se había unido a finales de los 90. Estaba Tom, el buzo más experimentado entre ellos, y Marek, que capitaneaba el barco. Estaba Ivo, uno de los amigos más cercanos de Frolek, que solo estaba en el viaje porque otra persona se había retirado en el último momento y Frolek lo había invitado a ocupar el lugar vacío. Ese detalle llegaría a importar enormemente. Y estaba Mikkel, un hombre tranquilo con un sentido del humor seco. Pasaron varios días recorriendo la costa hasta que una tarde Marek extendió un mapa y Michael puso el dedo sobre un círculo dibujado a mano en Poganica Bay. Marek había estado allí recientemente y había encontrado un agujero oscuro y poco profundo en el fondo marino, en el que no había entrado. Acordaron revisarlo esa noche. Llegaron cuando el sol se estaba poniendo, y Frolek decidió que no le apetecía entrar al agua. Se quedó a bordo con Marek e Ivo mientras los demás se lanzaban por la borda, y durante unos 45 minutos no hubo nada que hacer salvo esperar en los últimos restos de luz. Entonces, Michael salió a la superficie. Subió de vuelta a bordo, emocionado, y les dijo que el agujero no era simplemente un agujero, sino una cueva marina, que los demás ya estaban dentro explorándola, y que él había vuelto solo para recoger más equipo. Se equipó con una linterna, una computadora de buceo y un tanque de aire. Luego volvió a saltar por la borda y nadó hacia la oscuridad. Frolek no lo pensó 2 veces. La primera regla del buceo es que nunca buceas solo, pero nunca se le ocurrió que Michael estuviera buceando solo, porque Michael bajaba para reunirse con los demás. Pasaron otros 45 minutos antes de que los buzos regresaran a la superficie, y Michael no estaba entre ellos. La cueva, explicó Tom, era un túnel que se dividía en 2 grandes cúpulas, y una vez dentro, se habían dado cuenta de que era más de lo que habían preparado, demasiado peligrosa de noche sin el equipo adecuado, así que habían dado la vuelta y salido, lo que significaba que nunca se habían encontrado con Michael en absoluto. Cuando Frolek les dijo que Michael había vuelto a bajar para buscarlos, la atmósfera en aquel barco cambió en un instante. Había entrado en un sistema de cuevas que buzos mucho más experimentados acababan de abandonar por ser demasiado peligroso. Solo, de noche, llevando una linterna común en lugar de las luces de alta potencia en las que confían los buzos de cuevas. Y para entonces, la única hora de aire que llevaba estaba casi agotada. El cielo se había vuelto de un azul profundo de medianoche cuando Frolek y Tom se pusieron sus trajes de neopreno. Nadaron hasta la entrada mientras el Domani recorría la bahía, con todos a bordo, escaneando la costa, con la débil esperanza de que Michael hubiera salido a la superficie en algún lugar y logrado llegar a tierra. Tom, que tenía equipo adecuado de buceo en cuevas, descendió hasta la entrada, que caía como una chimenea, y desapareció dentro de ella. Frolek no lo siguió. Se quedó afuera, a 10 metros, sosteniendo un tanque de aire de repuesto por si Michael salía necesitándolo, sin nada que mirar excepto la boca de la cueva, esforzándose por mantenerse calmado, porque el pánico consume aire, y él solo tenía una cantidad limitada.
Más tarde lo describiría como los 40 minutos más largos de su vida. No es un hombre religioso, pero flotando allí en la oscuridad, mirando fijamente hacia aquel agujero, el mismo pensamiento seguía saliendo a la superficie una y otra vez. Si existe alguna divinidad, Michael necesita tu ayuda. En algún momento después de la media hora, unas burbujas golpearon su máscara. Una luz tenue se movió en la garganta de la cueva, y Tom salió de ella solo. Negó con la cabeza, y ese fue todo el mensaje. Michael seguía allá abajo, y para ese punto, casi con seguridad, estaba muerto. Nadaron de regreso, y Marek llamó por radio a la guardia costera croata, solo para que le dijeran que nadie vendría hasta la mañana. Así que pasaron la noche sentados en aquel barco, sobre una cueva con su amigo dentro. La guardia costera llegó con las primeras luces, y el comandante ordenó a 2 de sus propios buzos entrar al agua. Tom los observó prepararse, e inmediatamente vio el problema. Se estaban poniendo equipo estándar de buceo en aguas abiertas, en lugar de la configuración usada en un entorno con techo, donde un buzo necesita una luz potente, 2 suministros de aire independientes y una computadora de respaldo, porque dentro de una cueva no hay un techo por el que puedas subir nadando cuando algo sale mal. Se lo planteó al comandante más de una vez, y cada vez fue ignorado. Los 2 buzos entraron al agua, y se dividieron como Frolek y Tom lo habían hecho la noche anterior, uno esperando afuera, mientras el otro bajaba por el túnel. Pasó una hora. Entonces, el buzo que había esperado salió a la superficie y comenzó a gritarle a su comandante en croata, y Frolek no necesitó entender el idioma para comprenderlo, porque el hombre había subido solo. Frolek y Tom volvieron a ponerse los trajes y entraron otra vez. Ahora era de día, y el sol iluminaba el agujero, de modo que por primera vez, Frolek pudo ver qué tan profundo descendía realmente. Tom bajó de nuevo por la larga chimenea y volvió a salir solo, informando que la visibilidad dentro era terrible. La cueva se había llevado a un segundo hombre. Una hora después, un bote de la policía croata se acercó y Marek recibió instrucciones de seguirlo hasta tierra, y mientras se aproximaban al muelle, Frolek pudo ver a los oficiales esperando. No le dio importancia, porque 2 hombres habían muerto en un accidente de buceo, y por supuesto, la policía estaría involucrada. Los llevaron a una estación y los llamaron uno por uno para dar sus relatos. Luego les dijeron que ninguno se iría esa noche. Incluso eso lo explicaron entre ellos como probablemente la forma en que se manejaban esas cosas en Croacia. A la mañana siguiente, un oficial despertó a Frolek e Ivo y los llevó a otra sala para fotografiarlos y tomarles las huellas dactilares, y ese fue el momento en que la historia cambió de forma. Frolek pidió un abogado que hablara checo. Él e Ivo fueron separados, y a Frolek lo llevaron a una habitación donde lo esperaba el abogado de turno. Lo sentaron y lo conectaron a una máquina con cables en los dedos. Le estaban haciendo un polígrafo. Las preguntas llegaron sin ningún preámbulo. ¿Cómo murió Michael? Así fue como Frolek se enteró, en forma de pregunta hecha por un policía, de que su amigo había sido confirmado muerto. ¿Sabías que fue apuñalado con un cuchillo? ¿Era tu cuchillo? ¿Sabías que fue un asesinato? Sentado en aquella silla, entendió lo que estaba ocurriendo. 2 hombres estaban muertos, uno de ellos un buzo de la marina enviado a esa cueva, y jamás sacado de ella, y alguien iba a tener que cargar con la responsabilidad. Falló el polígrafo, aunque solo se enteró de eso después. Le sacaron sangre y le cortaron las uñas, y luego lo llevaron a una sala donde había 2 policías, un intérprete y un fiscal del estado, y le dijeron lo que ahora era. Él e Ivo eran sospechosos del asesinato de su amigo Michael. Después de otra noche sin dormir, lo llevaron al gimnasio de la policía, donde su equipo de buceo estaba amontonado en el suelo. Lo revisó buscando una sola cosa, su computadora de buceo, la que había registrado cada metro que había descendido,
y habría demostrado sin discusión que jamás había entrado en esa cueva. No estaba allí. Un oficial le dijo que había sido tomada como parte de la investigación. Ese fue el momento en que dejó de creer que todo se resolvería solo y empezó a temer que la investigación pudiera estar siendo construida en su contra. Entonces, le pusieron las esposas. Él e Ivo fueron llevados al tribunal esposados. No hubo juicio ni audiencia, nada que se pareciera a un caso siendo debatido. Los pusieron frente a un juez, quien les dijo que irían a la cárcel durante al menos un mes mientras la policía trabajaba, con la posibilidad de pasar 6 meses sin cargos. La sentencia máxima por asesinato en Croacia es de 40 años. A la mañana siguiente despertó y conoció a los hombres con quienes compartía celda. 2 estaban detenidos bajo sospecha de tráfico de drogas y el tercero esperaba juicio por matar a su esposa. Y los otros reclusos tenían un nombre para aquella celda: 2 traficantes, 2 asesinos. Él no podía explicar por qué estaba allí, pero la explicación llegó con el periódico de ese día. El Domani estaba en la portada, junto con su nombre completo y el de Ivo, y la acusación de que los 2 habían asesinado a Michael. Lloró, porque todo el mundo cree lo que aparece impreso en el periódico. En Praga, Jarka estaba en el trabajo cuando una mujer desconocida llamó por teléfono y preguntó si ella era la novia de Dan Frolek. Era la cónsul checa en Croacia, llamando para decirle que su novio había sido arrestado bajo sospecha de asesinato, y luego entregándole una tarea, porque alguien tenía que decírselo a sus padres, a quienes ella nunca había conocido. Fue al apartamento de ellos y tocó el timbre, y así fue como se conocieron. Antes de que pudiera encontrar las palabras, el rostro de su hijo apareció en las noticias de la noche. Dentro de la prisión, otra portada afirmaba que Frolek, Ivo y Mikkel habían estado involucrados en un triángulo amoroso gay, lo que provocó provocaciones de otros reclusos. Compró un cuaderno infantil con Cenicienta en la portada y comenzó a escribirlo todo. Cuando Jarka lo visitó, él se había prometido que mantendría la calma, pero no lo logró. Ella lloró, luego él lloró, y ella se fue diciendo que le encontraría un mejor abogado, y lo hizo. El nuevo abogado empezó a recomponer el caso, y la versión de la fiscalía comenzó a desmoronarse lentamente. Sus amigos del Domani habían testificado ante el juez de instrucción, y sus relatos demolían más o menos la teoría de que Michael había sido asesinado, al igual que la propia computadora de buceo de Michael, recuperada con él y registrando durante todo el tiempo. Mostraba que, después de entrar, Michael había permanecido vivo durante 30 minutos, buscando una salida de la cueva. Los cuerpos de Michael y del buzo de la guardia costera finalmente fueron sacados. Eso dejaba un solo obstáculo entre Frolek y el exterior, un conjunto de manchas rojas en el Domani que la policía estaba tratando como manchas de sangre. Frolek sabía lo que eran, como lo sabría cualquiera que haya pasado tiempo cerca de barcos, porque eran marcas dejadas por las amarras, pero tuvo que permanecer en aquella celda hasta que las pruebas de ADN lo confirmaran. Los resultados llegaron, y las manchas no eran sangre. En cuanto a las heridas en Michael que habían puesto todo aquello en marcha, la conclusión fue que se creía que habían sido autoinfligidas. Después de casi un mes adentro, la puerta se abrió y un guardia le dijo que era su momento. Él e Ivo volaron de regreso a Praga al día siguiente y se toparon con un muro de cámaras. Los detalles de los últimos minutos de Michael son la parte que se quedó con él. Las propias burbujas de Michael habrían desprendido sedimento del techo cerca de la entrada del túnel y destruido la poca visibilidad que tenía, lo que significa que casi con seguridad estaba tanteando a ciegas, buscando una salida, mientras su aire se agotaba. Debió haber estado, dice Frolek, en estado de pánico. Horas antes de que ocurriera todo, Frolek había fotografiado a Michael comiendo y sonriendo a la cámara. Cuando llegó a casa, mandó enmarcar la foto y fue con la tripulación del Domani a entregársela a la madre de Michael,
Una mujer cuya vida había quedado dividida permanentemente entre un antes y un después. Nunca ha dejado de bucear, y ahora vive en Bali con Yarka, quien se convirtió en su esposa, y sus 2 hijos. Ya no bucea en cuevas, por los niños, aunque sí tomó entrenamiento de buceo en cuevas en Florida una vez que todo terminó, por lo inútil que se había sentido esperando fuera de aquel agujero en la oscuridad por Tom. Una vez al año regresa a Praga y ve a Ivo, quien estuvo cerca de perderlo todo porque otra persona se retiró de unas vacaciones. 2 hombres entraron en aquella cueva y nunca salieron de ella. El hombre que nunca entró estuvo a punto de perder los siguientes 40 años de su vida. Era el 21 de marzo de 1996. En una ladera de montaña fuera de Denver, un pequeño grupo subió hasta la entrada de una cueva llamada Fault Cave y entró bajo tierra. Randy Winans estaba entre ellos. También estaba un hombre cuyo nombre nunca ha aparecido en ningún registro de lo que ocurrió aquel día. En algún lugar dentro de esa cueva hay una ranura en la roca, y en algún momento de la historia de ese lugar, las personas que lo exploraron le dieron un nombre a esa ranura. La llamaron la Crack of Doom. Vale la pena detenerse en eso, porque los nombres bajo tierra no se entregan a la ligera. Toda cueva donde la gente pasa tiempo termina siendo cartografiada y etiquetada por quienes entran en ella, y la mayoría de esos nombres son aburridos, descriptivos y prácticos, porque existen para ayudar a alguien a encontrar el camino. Cuando una formación recibe un nombre como Crack of Doom, no es decoración. Es una advertencia dejada por quien la encontró primero, escrita en el mapa para que la siguiente persona que pase por allí sepa lo que está mirando. Y aquello de lo que estaban advirtiendo es un estrechamiento. Un estrechamiento es cualquier lugar donde el pasaje se reduce hasta más o menos las dimensiones de un cuerpo humano, de modo que atravesarlo deja de ser cuestión de caminar o gatear y se convierte en cuestión de acomodarte. Giras la cabeza de lado, pones un brazo hacia adelante y otro hacia atrás, porque ambos hombros no caben con la misma anchura. Exhalas para hacer tu pecho más pequeño, y mientras tu pecho está más pequeño te mueves y luego vuelves a respirar. Así es realmente como se hace. La mayoría de las veces funciona, y las personas atraviesan ranuras como esa todo el día sin ningún problema. Pero hay una versión particular que es mucho peor que cualquier otra, y es la que ha matado a personas en cuevas de todo el mundo. Entrar de cabeza y hacia abajo. Todo en esa posición está en tu contra. Al entrar, la gravedad ayuda. Te deslizas, la roca te recibe, y se siente como progreso justo hasta que deja de sentirse como algo bueno. Entonces intentas retroceder, y ahora la gravedad está del otro lado, jalándote más profundo hacia la parte más estrecha de la abertura. Tus brazos están extendidos delante de ti, donde no sirven de nada, o atrapados contra tus costados, donde son incluso peor que inútiles. No hay nada sólido detrás de ti contra lo que empujar, porque detrás de ti está arriba, y allí no hay nada. Toda la fuerza de tus piernas, que es la mayor parte de la fuerza que tienes, no sirve de nada, porque tus piernas son la parte que queda saliendo hacia el aire abierto. Y tu cuerpo también trabaja en tu contra. Cabeza abajo, tu propio peso presiona tu pecho y hace que cada respiración sea más superficial. La sangre se acumula en tu cabeza, y cada vez que exhalas para intentar zafarte, tu pecho se hace más pequeño por un momento, y la roca toma silenciosamente el espacio que le entregaste, de modo que cuando vuelves a inhalar, quedas apenas un poco más encajado que antes. Esa es la trampa. Luchar es lo más natural del mundo, y luchar lo empeora, cada vez, poco a poco, y puedes sentir cómo ocurre. Ahí fue donde el hombre entró. Entró en la Crack of Doom, de cabeza hacia abajo, y en algún punto en medio de ella dejó de moverse. Y entonces hizo exactamente lo que haría cualquier ser humano vivo: luchar. Se esforzó, empujó,
se retorció e intentó retroceder para salir de una abertura en la roca que lo sostenía por el pecho, con la cabeza apuntando hacia el centro de la tierra, y con cada esfuerzo lo empeoró. Sus compañeros llegaron hasta él y agarraron lo que pudieron alcanzar, que habrían sido sus piernas y sus pies, las únicas partes de él que seguían en la cueva abierta, y jalaron. Piensa en cómo es eso para los hombres que están jalando. No puedes ver su rostro, no puedes ver qué lo está sujetando, porque lo que sea que lo atrapa está allá abajo en la oscuridad, bajo la superficie de la roca. No puedes saber si aquello contra lo que estás tirando son sus caderas, sus hombros o sus costillas. Todo lo que tienes es un par de piernas y una voz que sale de la piedra, y ninguna forma de saber si jalar más fuerte lo está ayudando o lo está lastimando. Jalaron, y él no salió. Siguieron intentándolo, y en algún momento el grupo tuvo que admitir aquello que nadie quiere decir en voz alta dentro de una cueva. Esto ya estaba más allá de ellos. No podían liberarlo. No con lo que tenían, y no con la fuerza de las personas que estaban allí. Así que Randy Winans salió a buscar ayuda. Regresó por la cueva, subió hasta la entrada y salió a la ladera de la montaña. Y allí sacó un teléfono celular. En 1996, eso no era un detalle menor. Un teléfono que podías llevar a una montaña y usar desde la boca de una cueva todavía era una novedad. Y el hecho de que tuviera uno muy probablemente es la razón por la que esta historia avanza tan rápido. Llamó a un hombre local llamado Jim Neely y le pidió que hiciera dos cosas: avisar al sheriff y reunir a cualquiera que pudiera encontrar que conociera cuevas y pudiera subir hasta allí para ayudar. Neely hizo ambas cosas y luego subió él mismo a la montaña. Y cuando llegó, encontró que la situación ya se les había escapado a todos. Lo que había comenzado como un grupo de amigos jalando los tobillos de un hombre, ahora era un rescate a gran escala. La noticia había corrido rápido. Los bomberos locales ya estaban allí. Otras personas con experiencia habían llegado desde otros lugares y ya estaban bajo tierra. Había gente dentro de esa cueva trabajando en el problema antes de que el hombre que había dado la alarma siquiera hubiera regresado hasta él. Abajo, en la ranura, hicieron lo único que realmente se puede hacer. Si el cuerpo no sale de la abertura, entonces haces que el cuerpo sea más pequeño. Le quitaron parte de la ropa, porque la tela se amontona, se engancha, y cada capa es otra fracción de pulgada que él no podía permitirse perder. Y luego lo cubrieron con vaselina, grasa untada sobre un ser humano encajado, para quitarle fricción a la roca. Y entonces volvieron a jalar, y esta vez se movió. Lograron sacarlo de la Crack of Doom, de vuelta a un pasaje lo bastante ancho como para volver a ser una persona. Lo que ocurrió después es, a su manera silenciosa, la parte más sorprendente de toda la historia. No lo sacaron cargado, no hubo camilla, ni litera, ni una larga evacuación técnica. Salió de esa cueva por sus propios medios y luego bajó caminando la montaña sin ninguna ayuda. Se alejó caminando. Hay una cosa más en el registro, añadida al final casi como una reflexión tardía por el hombre que escribió el relato. Era su primera vez. No su primera vez en esa cueva, su primera vez en cualquier cueva. Nunca había estado bajo tierra en toda su vida. Alguien lo había invitado a una salida a una montaña de Colorado para ver cómo era allá abajo, y en cuestión de unas horas estaba encajado cabeza abajo en una ranura llamada Crack of Doom, mientras los bomberos lo engrasaban como una pieza de máquina para sacarlo de vuelta. Como lo expresó secamente el relato, debió haber sido bastante memorable.